La mayoría usa la inteligencia artificial generativa como un buscador avanzado, pero la verdadera ventaja está en entender qué ocurre debajo del capó. En este video vamos a desglosar el panorama actual de la inteligencia artificial generativa, desde qué es un token y cómo funciona hasta cómo elegir entre los principales proveedores según tu caso de uso. Además también vamos a hablar sobre la información técnica para evitar las famosas alucinaciones de los modelos. Al terminar tendrás una hoja de ruta clara para integrar modelos de lenguajes en tus procesos de forma profesional y rentable. Pero primero vamos a ver qué es la inteligencia artificial generativa. Es la capacidad de un sistema para aprender de patrones. La inteligencia artificial no piensa por sí sola, ni tiene sentimientos, como algunas personas a veces nos quieren hacer creer. Realmente solamente aprende de patrones. Más adelante vamos a estar viendo de qué estoy hablando. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial moderna? En la manera en que trabaja es los modelos, los LLMs, se entrenan con millones y millones de datos, de información, que luego permite crear los llamados modelos. Estos modelos luego se exponen a través de una interfaz gráfica o a través de una API y permite que le podamos hacer prompts, o sea, queries. Ellos analizan esa información que le estamos pidiendo y generan una respuesta que es el resultado que recibimos. Entre los tipos de inteligencia artificial que vemos hoy destacan cuatro, que vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a comenzar con los LLM, que es uno de los más populares. Los LLMs o Large Language Models lo que hacen es que procesan y generan texto basado en patrones aprendido durante el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, esto es una simulación de cómo funcionaría. Supongamos que le entramos el prompt pidiéndole que describa el cielo en una noche estrellada. Vamos a suponer para este ejemplo que el modelo empezó a generar sus respuestas y lo paramos justo en el punto en el que llegó a el cielo nocturno, cuando empezó a darnos la respuesta y paró en el cielo nocturno. ¿Qué pasa por detrás? Esto es un ejemplo simplificado, pero en la práctica funciona así. El modelo busca en su base de datos gigante la palabra o el token que tiene más posibilidad de ser la siguiente palabra, basado en el contexto de la pregunta que se está haciendo y el contexto de lo que ya está contestando. Por ejemplo, en este caso simplificado, de las cuatro palabras, de las cuatro palabras disponibles, brillante, resplandece, se extiende y muestra, la que más probabilidades de ser la siguiente palabra es brilla. Entonces le damos acá y vamos a ir simulando cuál sería la siguiente palabra con mayor probabilidad. En este caso sería la palabra con. Vamos a darle varias veces y vamos viendo cómo se va formando la oración hasta que nos genera la frase completa. Para este ejemplo bien sencillo, hemos decidido solamente generar una frase pequeña, pero todos sabemos que los modelos generan mucha más información. Pero básicamente eso es lo que está pasando por detrás de la fachada. El siguiente caso es la inteligencia artificial generativa. Eso lo vemos con los modelos que generan imágenes como Nanobanana, DALL-E, etcétera. También, DALL-E. Generan audios, videos con Sora, Sora 3 que salió recientemente. Tenemos también a VO3 de Gemini de Google. Básicamente cómo funciona es usando una técnica que se llama diffusion, que comienza con una imagen cargada de píxeles con ruido y esa imagen se va limpiando, se va iterando varias veces sobre esa imagen hasta que va consiguiendo una imagen más nítida con respecto al prompt, a lo que le pedimos, cuando estamos usando el use case de texto a imagen. Un ejemplo sencillo, esto es solamente con planes de ilustración. Aquí vemos cómo funcionaría. El siguiente caso es la inteligencia artificial analítica. Básicamente se trata de entrarle datos más numéricos y esta aplique esos datos a un modelo que ya está entrenado con datos similares de casos parecidos y es capaz de encontrar similitudes en esos casos y por lo tanto hacer predicciones básicamente. Como por ejemplo en este caso específico, en esta simulación, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en monto. Vamos a suponer que este es un sistema para un banco que va a simular si una transacción pudiera ser de alto riesgo, ¿no? Pues, para clasificarla como fraude o como una transacción buena. Esto mismo es lo que usan los bancos por detrás de la fachada muchas veces. Cuando a veces pasamos la tarjeta y nos da decline, esto es lo que pasa. Hay un análisis basado en la probabilidad que existe de que esta transacción sea fraudulenta. Por ejemplo, para la simulación, para un monto de $5,000, con una frecuencia de transacción alta y un historial de cliente bueno, el riesgo sería medio, digamos, ¿no? Entonces la transacción pasa. Pero a medida que vamos modificando los parámetros, vamos a ver que la respuesta cambia. Esto es simplemente una simulación, pero en la vida real existen modelos que permiten hacer este tipo de predicciones.
Y para el siguiente caso sería uno que se ha vuelto muy popular, que es la de los agentes. Los agentes no son más que procesos, workflows, orquestados de forma tal que trabajan unos con el otro, consumiendo el resultado del anterior y mejorando haciendo queries en Internet, por ejemplo. Básicamente son una serie de agentes que usando la inteligencia artificial van a poder planificar tareas, buscar información en Internet, analizar datos, generar reportes. Y bueno, esto es una simulación visual de cómo sería. Existen hoy en día varios software, varios sistemas que permiten hacer sistemas de agentes y automatizar procesos de manera bastante sencilla sin poner una línea de código. Básicamente son sistemas visuales donde visualmente en un gráfico, en un blueprint, se estarían insertando componentes, armando unos con otros, configurando, y ya esto crearía un sistema de agentes que trabaja de manera automática y recurrente. O sea, puede volver a repetir la tarea varias veces. Se utiliza mucho en este tipo de use case, donde necesitamos repetir la misma tarea muchas veces. El siguiente punto importante que hay que tener en cuenta con los LLMs son las famosas alucinaciones. ¿Pero qué cosas son las alucinaciones? Ocurren cuando el LLM genera información que parece correcta y convincente, pero es completamente falsa. Y te lo da con total seguridad, como si estuviera 100% seguro de lo que está diciendo. ¿Qué pasa con esto? Que los modelos no tienen acceso a información en tiempo real. Recuerden, antes en el video les mencioné que los modelos como funcionaban era entrenándolos con cierta información. Luego, fuera de esa información, los modelos no tienen conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico, para esta simulación, vamos a ver en el ejemplo número 1, si le preguntamos quién ganó el premio Nobel de Literatura en 2089, nos pudiera dar una respuesta de que el Premio Nobel de Literatura de 2089 fue otorgado a María González por su innovadora obra Ecos del Futuro, que revolucionó la narrativa digital interactiva. Como todos sabemos, el año 2089 aún no ha pasado, por lo tanto esto se lo inventó. ¿Qué pasa? Esto es una simulación solamente. Hoy en día, con los avances que se han logrado en los diferentes modelos, si le hacemos esta pregunta exacta a ChatGPT, por ejemplo, hace un buen trabajo y nos dice que todavía no estamos en el año 2089, que básicamente se va a dar cuenta, ¿no? que no estamos en ese año, y por lo tanto la respuesta no va a ser igual. El objetivo de esta simulación es solamente eso, simular y construir un caso para demostrar cómo funcionan las alucinaciones. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué alucinó? El modelo intenta completar la respuesta siguiendo el patrón de preguntas similares, inventando un nombre y obra plausible que aparentemente tienen sentido. Como les mostré en la sección anterior de cómo el modelo busca el siguiente token con más probabilidades. Eso es lo que está pasando por detrás. Por eso es que alucina. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, dame 3 datos sobre el elemento químico vibranium. De igual manera, el vibranium no existe, no es un elemento químico que exista, pero él se inventa de que el vibranium, el símbolo VB, es un elemento descubierto en 1955 en Wakanda, tiene el número atómico 119 y es conocido por absorber vibraciones. Se usa principalmente en escudos de alta resistencia. Yo le pregunté, le usé este prompt con ChatGPT y hizo un buen trabajo describiéndome que no era un elemento real y que era del universo Marvel. Por último, el tercer ejemplo, para continuar, para pasar al siguiente tópico, si le preguntamos cuál es el récord mundial de salto de altura sin tecnología en la Luna, pudiera generarnos una respuesta de tipo: el récord actual es de 12.4 metros establecido por el astronauta James Chain en 2018, durante la misión Artemis 2. La baja gravedad lunar permite saltos 6 veces más altos que en la Tierra. ¿Por qué alucinó? Porque combina hechos reales. La baja gravedad de la Luna con información inventada. Vuelvo y repito, los modelos actuales no cometen estos errores, al menos no de esta manera tan sencilla. Yo sí, en mi experiencia, he visto modelos alucinar con respuestas, pero en contextos un poco más complicados o más complejos. Ahora bien, consejos para mitigar las alucinaciones. Una técnica que se usa es usar una base de datos complementaria, se conocen como RAG, Retrieval Augmented Generation, que es más bien una base de datos de vectores, un concepto un poco avanzado y se sale un poco del scope de esta presentación, pero básicamente le permite a los modelos acceder de forma eficiente a datos, a información más actuales y contextualizar mejor sus respuestas. La otra manera que siempre recomiendo es verificar la información que provee, las respuestas que proveen los modelos, porque se equivocan, muchas veces se equivocan más de lo que parece. El problema está en que te da la respuesta de una manera con tanta seguridad que aparentemente nos hace pensar que está en lo correcto. La otra manera es ser específico en los prompts y pedirles la fuente. Eso hace que a veces el modelo tenga que indagar dentro de su conocimiento y a veces reconocer que se equivocó o que está alucinando. La otra manera es usar múltiples modelos para comparar las respuestas. Es una técnica que yo uso a veces cuando no estoy muy seguro de
de la calidad de las respuestas de un modelo, por ejemplo, con ChatGPT. A veces hago la misma pregunta a Gemini y a Claude, por ejemplo, para compararlas. Y la otra técnica sería ajustar la temperatura. La temperatura es un parámetro que algunos proveedores de modelos de inteligencia artificial permiten manipular y otros no. Por ejemplo, creo que Gemini, no sé si actualmente, pero antes tenía una opción que permitía modificar ese valor, ese parámetro. Y esto lo que hace básicamente es que le dice al modelo que sea más conservador y sea más eficiente, o sea, más exacto a la hora de elegir los tokens que van a formar las respuestas, eligiendo o dándole mayor prioridad a los tokens con mayor probabilidades, haciendo que las respuestas sean un poco más factuales. ¿Por qué alguien querría variar la temperatura y ponerla con un mayor valor? Bueno, a veces cuando queremos que el modelo sea más creativo, estamos creando, no sé, un cuento para un niño, queremos que el modelo sea un poco más creativo, no reproduzca exactamente la información con la que fue entrenado, sino que varíe un poco y seleccione combinaciones de conocimientos. Eso lo hace más creativo. Ahora vamos a echarle un vistazo a los principales proveedores del mercado en cuanto a modelos de inteligencia artificial. Los tres fundamentales, en mi opinión, son ChatGPT, que fue pionero al menos en llegarle en publicarlo, en hacer accesible estos modelos al usuario final, porque he entendido que la competencia venía de antes, o sea, ya habían otras compañías teniendo avances en ese campo. Solamente que ChatGPT fue el primero en llegar, digamos. Luego tenemos a Claude de Anthropic y a Gemini de Google. Gemini fue posiblemente uno de los últimos, pero se ha puesto duro. ChatGPT, por lo general, es un modelo que se caracteriza, o sea, es un proveedor que se caracteriza por proveer una inteligencia artificial más generalista, enfoca más en el razonamiento y en el pensamiento estructurado. Es bastante bueno para explicar cosas y, sobre todo, es human friendly. No sé si han notado que cuando ChatGPT les da una respuesta, te elogia de cierta forma, tratando de crear más connection con los seres humanos. Luego tenemos a Claude, que se caracteriza más por ser usado para programar y razonar, y es famoso también por el contexto amplio. Uno de los primeros proveedores en alargar el contexto, el tamaño del contexto que se le puede pasar y las respuestas que puede dar son un poco más largas. Ya hoy en día la mayoría de los competidores han casi que machado ese feature específico. Pero bueno, Claude siempre ha estado en la vanguardia en ese sentido. Ahora, Gemini se caracteriza por ser la AI multimodal que conecta al mundo. ¿Por qué? Porque está estrechamente conectado con todos los sistemas de Google, que sabemos que son muchos los servicios que ofrece Google, como por ejemplo YouTube, Gmail para el correo electrónico, tenemos Google Workspace también, y todo ese ecosistema. Entonces está interconectado con todas esas aplicaciones y lo hace un modelo bastante potente. Es ideal para hacer contenido visual. Cuando sacaron Nano Banana, realmente es un modelo de generación de imágenes y de edición de imágenes que es muy bueno, con muy buenos resultados. Luego también podemos hablar de otros competidores, como por ejemplo Meta, de la compañía creadora de Facebook, que su modelo está más orientado a las redes sociales. Y como dato curioso, lo dan de código abierto, o sea, es open source y está disponible para cualquier persona descargarlo y poder usarlo si tiene hardware necesario para correr. Tenemos otros competidores como Mistral y Perplexity. Perplexity se caracteriza por research y búsqueda. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las dos formas fundamentales de consumir un LLM. Una puede ser a través de la interface de chat, la user interface de chat, como por ejemplo cuando vamos a chatgpt.com. Ahí podemos ver una interface de chat con un input donde podemos entrar la pregunta, el prompt que queremos hacer y luego en la pantalla principal las respuestas que nos da el modelo. Este tipo de interacción, o sea, este tipo de interface está construida para los seres humanos, para que los seres humanos podamos interactuar con la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear una aplicación que consuma esos modelos? Ya la interface de usuario no funcionaría en ese caso. Para esto hay una tecnología que se llama API, que significa Application Programming Interface. Como les decía, la interface, aquí vamos a comparar en esta simulación cómo es la interface de usuario versus las API. Con la interface de usuario la mayoría de las personas están familiarizados. Las API luce algo así. El request que le hacemos al modelo se envía a través de la conexión de red en un formato parecido a este. Esto se llama JSON, es un formato predefinido donde básicamente definimos un key y un value. En este caso, por ejemplo, podemos definir el modelo que queremos usar, definirle que es el GPT-4, luego le pasamos el mensaje, que es el prompt de lo que queremos.
Aquí tenemos acceso más granular a las configuraciones, como por ejemplo la temperatura. Podemos definirle la temperatura, que por lo general es un valor que va de 0 a 1 y sus fracciones intermedias. La mayor cantidad, o sea, el max tokens, que viene siendo el máximo de tokens que va a recibir, o sea, que queremos que el modelo pueda generar. Esto se puede usar para controlar los costos. Si queremos limitar un poco que el modelo nos dé respuestas súper largas innecesariamente, podemos limitar el número de tokens de salida. Así de esta forma podemos también controlar los costos. Esto es una comparación de los diferentes use cases, casos de usos. Para preguntas rápidas y el diario es mejor usar la interfaz de usuario, el chat tradicional como lo conocemos. Usar un API es demasiado complicado y excesivo en este escenario. Pero por ejemplo, en contraste, si queremos analizar 1000 documentos, hacerlo a través de la interfaz de usuario pudiera tomar muchas horas. Sin embargo, si lo automatizamos a través de una aplicación, usando el API, entonces se pudiera hacer en menos tiempo y de manera automática. Y bueno, también vemos el resto de los usos de casos, que lo pueden ver acá, no lo voy a leer todo. ¿Qué cosas son los tokens? A continuación les voy a explicar qué son los tokens y cómo se cobran. Bueno, los tokens son las unidades básicas en las que los modelos usan para procesar el texto. Y por lo general el cobro lo hacen a partir de esos tokens. Un token no es necesariamente una palabra completa. Pueden ser, una palabra puede tener más de un token, puede ser un signo de puntuación, parte de una palabra o caracteres especiales. Ejemplo, hola, por lo general es un token. Inteligencia pueden ser 2 o 3 tokens. Realmente es muy difícil saber exactamente qué va a ser un token porque va a depender de cómo el modelo lo interpreta. Por eso es que ponemos de 2 a 3 tokens, porque es un aproximado. Por ejemplo, ChatGPT son 2 tokens. Fíjense que es la combinación de 2 palabras. También eso es lo que lo convierte en 2 tokens. Los espacios y signos de puntuación también cuentan como tokens. En esta simulación de acá, en este ejemplo que les traigo acá, vemos cómo esta oración la convertimos en tokens aquí abajo y podemos ver aproximadamente la cantidad de tokens que tendría esa expresión, que vemos que no está directamente relacionada con la cantidad de caracteres ni con la cantidad de palabras. Ejemplo, es dinámico, podemos entrarle otra información si queremos. Por ejemplo, la expresión que son los tokens, aquí vemos que qué es un token, el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la descripción del video les voy a dejar cómo acceder a esta presentación interactiva. Quiero aprovechar para invitarlos a seguirme, si no me siguen, para seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial. Por lo general, los modelos y los proveedores de servicios de inteligencia artificial cobran por cada millón de tokens de entrada y de salida. Y por lo general tienen precios diferentes. Y es muy importante entender esto para saber de qué forma nos cobran. Por ejemplo, el GPT-4o de OpenAI cobran $5 por cada millón de tokens de entrada y $15 por cada millón de tokens de salida. Luego tenemos otro modelo, el Mini, el GPT-4o Mini, es un modelo un poco más barato. Tenemos que 15 centavos por cada millón de tokens de entrada y 60 centavos por cada millón de tokens de salida. Luego tenemos el O1 de OpenAI, que es el más caro, $15 por cada millón de tokens de entrada y $60 por cada millón de tokens de salida. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, esto se ve más de manifiesto cuando usamos las API. Esa es la forma en que ellos luego cobran por el uso de las API. Cuando usamos la interfaz gráfica, por lo general, ellos tienen una cuota de cierta cantidad de tokens que te permiten usar de manera gratuita, pero si quieres usar más, luego ellos te cobran una mensualidad de $20 al mes, por lo general. Ese es el precio que normalmente se cobra. La mayoría de los providers cobran esa cantidad. Lo mismo vemos acá con Claude. Con los modelos de Claude tiene por lo general 3 gamas fundamentales. La gama baja o los modelos más económicos. En el caso de Claude es Haiku. La gama media, que es Sonnet, y la gama alta, los modelos más complejos que tienen más contexto de información, que usan más técnicas de thinking, de razonamiento, y por eso es lo que lo hace más caro. Pero Gemini no se queda atrás, también tenemos varios modelos y sus diferentes precios. En este simulador calcula aproximadamente, basado en esta información de precios, cuánto dinero más o menos costaría el prompt, los tokens del prompt que podemos pasar. Lo pueden usar para practicar, para simular con sus prompts y ver cuánto dinero les costaría dependiendo del modelo que seleccionen. Okay, ¿hacia dónde va todo eso? Ya vamos a finalizar con un pequeño análisis de qué es lo que viene ahora en 2026, según Internet, las redes sociales, los censos de especialistas, lo que han dicho las compañías como Microsoft, como Anthropic, como OpenAI.
¿Qué va a pasar? Hay una tendencia a cada vez usar más agentes y workflows, que la IA haga el trabajo por ti y que todo eso se automatice en workflows que hagan todo. Más allá de usar la inteligencia artificial como si fuera Google, como si fuera para hacerle preguntas del día a día. Estamos hablando ya de usos avanzados de la inteligencia artificial. También estamos viendo que el hype un poco de que todos querían usar inteligencia artificial en sus compañías porque es lo que estaba de moda, ya se ha visto en descenso un poco, y ahora la tendencia es más a buscar resultados, a seguir usando inteligencia artificial, pero orientado al retorno de las inversiones, a hacer que el dinero rinda y justifique el uso de la inteligencia artificial. También se vienen regulaciones por la Unión Europea, van a haber más regulaciones, sobre todo con respecto a la privacidad, entre otras cosas. También vemos que ha habido un poco un cambio en el mercado. Ahora, para la mayoría de los roles, o no para la mayoría, pero para muchos roles, se pide que sepa usar, que se sepa manejar bien y que se entiendan los sistemas estos de inteligencia artificial, de cómo funciona. Es una tendencia que se está viendo cada vez más y más, sobre todo en los mercados de venta, marketing, finanzas. La inteligencia artificial hoy se está convirtiendo en lo que en su momento fue saber usar el Excel, el paquete de Office, que era casi que un requisito obligatorio para poder conseguir un trabajo de oficina en este tipo de empleos. Obviamente la carrera tecnológica se acelera, cada vez estamos viendo esta competencia feroz entre los diferentes proveedores de modelos de inteligencia artificial. Lo vimos con Google sacando el Nano Banana, que vino a cambiar completamente la industria de las imágenes. Muchos dicen que dejó a Photoshop fuera del mercado con el lanzamiento de Nano Banana. Eso es solo un ejemplo. Cada vez estamos viendo que los modelos generan videos más realistas, con expresiones, con texturas, movimientos, cada día mucho más realistas. Y lo otro, ya para finalizar, sería los negocios. La mayoría de los negocios, todos los negocios, las personas que emprenden y tienen un negocio pequeño, donde son negocios de una sola persona o negocios medianos, pueden y deben aprovecharse y utilizar la inteligencia artificial combinada con su data y el contexto específico de su negocio para volverse imparables, o al menos para ser competitivos. Hoy en día todos lo están haciendo, cada día más personas están haciendo esto. La idea es que el usar la inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial por sí solos no es suficiente, es más potente cuando se orienta hacia los casos de uso específicos de los negocios, usando su data, sus clientes, o sea, su información, y usar los modelos solamente, o sea, más bien en servicio o en pos de mejorar workflows, de automatizar procesos, pero específicos a cada negocio. Bueno, ya para resumir, en 2026 la inteligencia artificial va a ser más operativa, va a estar un poco más regulada y la gente va a buscar más los resultados, el retorno de la inversión, más que por el simple hecho del hype, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y en mi opinión, este es el momento de verdad de aprender, adaptarse y aprovechar la inteligencia artificial desde que sea el estándar mínimo. Ahora es el momento. Sígueme, dale like a este video y nos vemos en la próxima.